Política Consciente con Luis Blanco. Somos muchos los que defendemos que la colaboración público-privada en el sector sanitario es imprescindible. Un ejemplo de lo contrario es lo que sucede en la Comunidad Autónoma de Navarra, donde se desprecia la colaboración público-privada y deja unos datos preocupantes. Un informe independiente emitido por la institución Futuro sobre la evolución de la sanidad pública en esa comunidad señala que, a pesar del aumento del gasto de salud, la actividad en atención especializada ha disminuido. El informe también advierte de la elevada temporalidad entre los profesionales sanitarios, que supera el 60%. Las retribuciones están por debajo de la media nacional, que es otro de los factores que contribuye a la fuga de talento y dificulta la contratación de personal cualificado. La precaria situación de la sanidad navarra se refleja también en el notable incremento de las quejas y de las reclamaciones por parte de los usuarios. En 2023, por ejemplo, se registraron más de 60.000 quejas, y eso duplica las cifras de 2019. A pesar de esta realidad, tenemos un Ministerio de Sanidad al que le hemos oído muchas veces defender exclusivamente los modelos de gestión sanitaria pública directa, entendiendo por aquella lo que hacen directamente las administraciones a través de entidades gestionadas el 100% públicas. Somos aves enjauladas con tantas ganas de volar que olvidamos que en este remanso también se ve la vida pasar. Cuando se quemen las jaulas y vuelva a levantarse el telón, recuerda siempre la lección y este será. Buenos días, soy Luis Blanco y estamos en CLIC Radio TV. Esto es Política Consciente y hoy hablaremos de la colaboración público-privada en el sector sanitario. Buenos días, profesor Lancho. Buenos días, Luis. Acércate un poquito al micrófono, eso es, para que nos oigamos bien en estos sistemas digitales. Bueno, pues el profesor Lancho, que está aquí hoy y que ha venido para hablar con nosotros de todo esto, ha impartido docencia en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, pero la labor a la que más tiempo le ha dedicado es su trabajo en la administración pública como economista del Estado. Espero no equivocarme cuando digo esto. No. Y este es el cuerpo al que él pertenece y la ha llevado a trabajar en diversos puestos de responsabilidad dentro de la política sanitaria, ¿no? Ha sido subdirector general de Evaluación Sanitaria en el Ministerio de Sanidad, también ha sido asesor del gabinete del ministro de Defensa y con ello ha tenido responsabilidades en los hospitales militares, y en el Ministerio de Hacienda tuvo que resolver igualmente asuntos relacionados con los campos económicos de la sanidad. Y si hay algo de lo que él se siente orgulloso es de haber desarrollado esa responsabilidad estrictamente desde el plano objetivo, es decir, con todos los partidos políticos ha gobernado y ha trabajado a las órdenes de ministros de diferente signo político. ¿Es así, profesor? ¿O? Sí. Así es, ¿no? Bueno, pues vamos con las preguntas, si quieres, porque son para que nos ilustres, ¿no? Que por eso te tenemos aquí hoy. La primera pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿Puedes explicarnos qué importancia tiene la sanidad dentro de la economía española? Dentro de la economía española, la sanidad, el gasto sanitario respecto del Producto Interior Bruto está ya por encima del 10%. En Estados Unidos es el 19%, ¿no? Y es un gasto que crece más deprisa que lo que crece el Producto Interior Bruto. Los motores del crecimiento del gasto, resumiendo, creo que son dos. Primero, el aumento de la población, el envejecimiento de la población y también los éxitos en los diagnósticos y los tratamientos, lo que lleva a que
el ciudadano reclame más atención sanitaria consciente precisamente de la eficacia tanto de, como decía antes, de diagnósticos y tratamientos. Estas son fuerzas que mantienen un crecimiento del gasto sanitario más acelerado que el crecimiento del Producto Interior Bruto. Vale, parece que es realmente importante, ¿no? Y la evolución es en franco crecimiento, ¿no? Entonces, le habíamos dado a este capítulo el título de colaboración pública o privada, y sin embargo tenemos un gobierno y una ministra de Sanidad no solo críticos con esa colaboración público-privada en su programa electoral, sino también incluso después de su toma de posesión ha habido muchos gestos y algunos hechos que nos indican lo contrario, ¿no? Por eso tenemos que preguntarte ¿en qué medida crees, o si es así o no lo es, que es perjudicial la participación del sector privado en el sistema sanitario español? Bueno, desde el punto de vista de la teoría económica y más concretamente desde el punto de vista de la teoría de la hacienda pública, en mi opinión, al nivel de desarrollo actual de la sanidad española, del sistema sanitario español, la colaboración público-privada creo que es imprescindible. Desde el punto de vista ideológico, la participación del sector privado en la sanidad se considera perjudicial, ¿no? La ministra ha dicho que la participación de las empresas privadas en la gestión sanitaria aumenta la mortalidad evitable. Pero esta es una afirmación muy grave, sí, ¿no? Es dura, es una afirmación muy dura. Desde mi punto de vista, todo lo contrario. Para empezar, la participación del sector privado en la sanidad es imprescindible en un campo, por ejemplo, como el de los medicamentos, que cada vez tienen un protagonismo mayor en el diagnóstico y en el tratamiento. Pues bien, todo el sector farmacéutico es un sector que está desarrollado, producido por el sector privado. Y el sector público, incluso en España, a nivel de la sanidad pública, compra los medicamentos, no se les ocurre producirlos. Hay países donde se da esto, pero claro, los resultados son muy negativos. Sí, sí. Otro campo lo vimos con las vacunas durante la pandemia, me parece, ¿no? También, los países. También, la colaboración privada es un caso. También hay otro campo también muy importante que tiene también una gran trascendencia en el mundo del proceso de diagnóstico y tratamiento, es todo el aparataje sanitario, desde las resonancias magnéticas a las máquinas de hemodiálisis. Ahí el sector público se limita a adquirir los productos que genera, investiga, produce, desarrolla el sector privado. Bien, en el campo de la asistencia, por ejemplo, la asistencia hospitalaria, hay mucha gente que cree que los hospitales deben estar gestionados por el sector público, es decir, que los trabajadores del hospital deben ser funcionarios públicos. A mí esto me parece un disparate. Tiene una justificación ideológica, pues se entiende que el ánimo de lucro es algo que debe estar excluido de la asistencia sanitaria. A mí eso me parece un error. Y me parece igualmente imprescindible un incremento de la gestión privada en la administración de la sanidad. Está claro, ¿no? Es un ejemplo bastante que nos ilumina, ¿no? Cómo afrontar un poco de diferente forma la asistencia sanitaria, es decir, sin ese criterio ideológico. Bueno, por cerrar este pequeño podcast que estamos haciendo sobre el tema sanitario público-privado y que volveremos en otro momento sobre ello. Hay un tema muy de actualidad y sobre el que seguro que tú conoces, es el tema del modelo Muface. ¿Crees que debe desaparecer como está propugnando el Ministerio de Sanidad o en concreto la actual ministra el modelo Muface? Yo creo que es un error.
Y esto en función de lo siguiente. Dentro de la asistencia sanitaria hay que distinguir tres campos muy relacionados entre sí, pero que son distintos. Uno es la provisión. ¿Quién es el responsable de proveer de atención sanitaria al ciudadano? La provisión. Dos, la producción. ¿Quién produce esos bienes y servicios que el sector público garantiza gratuitamente a todo ciudadano español por el mero hecho de serlo? Porque eso es lo que dice la Constitución y es lo que dice también la Ley General de Sanidad del año 86. Y en tercer lugar, aparte de la provisión y la producción, una tercera función es la financiación. ¿Quién paga? Entonces, de acuerdo con la Constitución, el Estado está obligado a garantizar la provisión de asistencia sanitaria en función de las necesidades del ciudadano, no en función de su renta o su patrimonio. Y estas necesidades han de ser definidas por un médico. El ciudadano no tiene capacidad de definir las necesidades de asistencia sanitaria. El caso extremo es cuando ingresa en un hospital en el servicio de urgencias. Pero aunque no esté en ese caso extremo un ciudadano normal, por ejemplo tú y yo, no estamos capacitados para definir nuestras necesidades de asistencia sanitaria. Eso nos lo tiene que decir un médico, un especialista. Yo voy a un restaurante y estoy perfectamente capacitado para saber lo que quieres comer o no quieres comer o beber. En función de mis gustos, en función del precio, etcétera. Pero no cuando vas a recibir asistencia Cuando voy sanitaria. al médico, no solamente desconozco las necesidades, hay necesidades que me las descubre el médico, pero es que aunque conozca la necesidad de asistencia, estoy incapacitado para transformar la necesidad en una demanda concreta. Yo necesito asistencia sanitaria porque el estómago o el hígado no me funcionan bien. Pero yo no puedo transformar esa sensación de necesidad en una demanda concreta de asistencia concreta de asistencia. Entonces esto lo tiene que hacer un facultativo. Y en España eso está garantizado, que el acceso, la provisión es gratuita. ¿Sí? O sea, el Estado es quien define la provisión y quien garantiza la financiación. Pero hay un tercer área, que es la producción. ¿Quién produce la asistencia sanitaria que el Estado está obligado a proporcionarme de forma gratuita? Pues lo pasa como con las carreteras. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la asistencia sanitaria pública no es, de acuerdo con la teoría económica, un bien público. Un bien público es el alumbrado público, que por eso se llama así, por ejemplo, de la Puerta del Sol. Sí. Tenemos que ir abreviando, José. Me parece muy clarificadora tu exposición, que siempre está muy clara, y la idea de quién aporta la provisión, quién realiza la financiación y cómo se debe realizar la producción, ¿no? Entonces, el alumbrado público, quien garantiza la provisión del alumbrado público es el ayuntamiento. Y quien la define, a qué hora se enciende, a qué hora se apaga, la intensidad de las lámparas, el diseño de las farolas, eso es competencia del ayuntamiento. La financiación no la hace el usuario. Uno va a la Puerta del Sol y no tiene que pagar la iluminación. Está financiada con impuestos. Sí. Pero la tercera función, que es fundamental, que es la producción, no la hace el ayuntamiento. Y esto ocurre también con las comunicaciones. Ni es necesario que la haga el ayuntamiento. No, es que sería enormemente antieconómico. Y esto se puede Hay países comunistas donde la producción es también responsabilidad excluyente del sector público. Y esto se puede trasladar perfectamente al sistema sanitario. Claro, el sistema sanitario hay una parte muy importante, como por ejemplo la producción de medicamentos. ¿Quién provee de medicamentos? Sí, lo has explicado antes muy bien.
Yo creo que a todos nuestros oyentes, a los que nos verán en este podcast, nos ven, les ha quedado muy clara esta diferencia, José, porque no es obligatorio que esa producción se haga directamente, ni tan siquiera es malo para el sistema sanitario. Es que es imprescindible. Se trata de algo solo absolutamente ideológico, entonces. En el mundo de la sanidad, la ideología ha pesado siempre mucho, cada vez menos. Ahora la gente confía menos en las reliquias y más en la quimioterapia, ¿no? Pues muchas gracias, José, por haber estado aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por tu ayuda, por conocer un poco y por esos ejemplos que nos hacen ver más claro la política sanitaria. Encantado de que así sea. Muy bien, pues bueno, la sanidad, como nos ha explicado el profesor Lancho, es un servicio que afecta a 47 millones de personas, a las 47 millones de personas o a las más de 47 millones de personas que convivimos en España. 24 horas al día, Esto es. 7 días a la semana. Muy bien. Lo que no ocurre, por ejemplo, con el sistema educativo. Muy bien apuntado, José, muy bien apuntado, porque es exactamente eso, ¿no? Y no es como otros servicios, que hay otros servicios que presta la Administración que no es así. No los necesitamos 365 días al año, 24 horas al día, ¿no? La sanidad, la asistencia sanitaria la necesitas antes de nacer, pues la madre necesita asistencia sanitaria y muchas veces después de morir. Tienes razón, tienes razón. Biopsias Es decir, que el sistema sanitario siempre tiene que estar disponible y esta es una razón, como nos ha explicado José Luis Lancho, lo suficientemente importante como para que quienes tienen que tomar las decisiones nunca las tomen por criterios ideológicos, sino por criterios de eficiencia. Hasta aquí ha llegado este episodio de Política Consciente, que hemos tenido en el control a Valeria Oliveros, la edición es de Javier Lillo y Alexia Cue y la dirección de Juan Ignacio Ocaña. Quien les habla, Luis Blanco. Gracias por escucharnos. Política Consciente con Luis Blanco.